Ahora nos toca el día de hoy volver a la miniserie, es la última parte en donde estamos detenidos con el tema de los cambios. Es la serie sobre nuestra identidad en Cristo, en donde los puntos en el bosquejo que hemos visto son los elementos esenciales que forman nuestra identidad, comenzando con nuestro cuerpo y la realidad de todo lo que este cuerpo puede hacer, ¿no? En relación con lo que hemos vivido, con este virus y las personas ahora que están con el dilema de las vacunas y posibles reacciones a las vacunas y es un tema en donde es un solo aspecto de tu cuerpo, lo de tu salud, lo que está controlando y dominando a medio mundo en este momento. Pero más allá de nuestro cuerpo, nuestra historia personal, nuestras relaciones con los demás, comenzando con el núcleo familiar y en la relación de padres e hijos, la relación matrimonial, etcétera. Y más allá de estos puntos que forman nuestra identidad, los compromisos, la responsabilidad que tenemos de cumplir con una lista de compromisos a lo largo de nuestra vida. Y el más grande, ¿no? En cada uno de estos puntos, en relación con tu cuerpo, es los propósitos de Dios en haberte otorgado tu género y tu cuerpo y su condición física en relación con dones, facultades y salud. Lo más importante en tu historia personal es la obra de Cristo en tu vida, que es el gran cambio en la historia personal de cada creyente. Lo más importante en cuanto a tus relaciones con los demás es tu relación con Cristo. Lo más importante respecto a tus responsabilidades y compromisos son tus responsabilidades y compromisos. Es increíble el número de creyentes que no pueden ni ser fieles en asistir cada domingo, ni pueden ser congruentes en poner en primer lugar supuestamente la relación más importante que tienen en sus vidas, ¿no? Su relación con Dios. Esto siempre lo tienen en el tercero, cuarto, quinto. Nosotros lo vivimos en nuestra congregación, lo vemos, ¿no? La lucha que esto significa para tantas personas. Y voy a cortar el resumen aquí porque llegamos a este punto de lo que hacemos y los cambios que forman nuestro carácter. Y en estos cambios Dios nos está moldeando y transformando. Y hay una forma fácil para que esto suceda. En un sentido, sí. En el sentido como vamos a volver a verlo el día de hoy, en otro sentido no, porque estamos metidos en una lucha en la lista de cambios, ¿no? Que comienzan con el nacimiento nuevo, nuestra conversión, nuestra transformación. Estamos ya detenidos con este asunto de nuestra lucha contra el pecado para hacer morir los restos y remanentes. Nuestro texto es Romanos 8, que se refiere a esto, restos y remanentes del pecado que todavía mora en nosotros. Y este tema ya lo habíamos iniciado, lo vimos, si no me equivoco, antes de irnos a la ex Unión Americana en febrero. Estuvimos en febrero, ya no me acuerdo cuándo fue, todo un mes estábamos en la ex Unión Americana, como ustedes que todavía piensan que estoy exagerando, que el hermano ya perdió la cordura, van a ver lo que va a pasar a ese país. Es una catástrofe total lo que están comenzando a vivir, en donde nos van a arrastrar a nosotros aquí en nuestro querido México a sufrir juntamente con ellos las consecuencias. Pero antes de ir a esa nación, ¿no? Que llamamos la ex Unión Americana, comenzábamos a ver este tema que está en el versículo 12 del capítulo 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, habiendo visto, ¿no? En Romanos 6,
el gran cambio en nuestra relación con el pecado, en Romanos 7, la gran lucha en que estamos metidos de por medio con sus restos y remanentes. Ahora, la parte final de este argumento sobre estos cambios es el hecho de que somos deudores, no a vivir conforme a la carne, sino a vivir conforme al Espíritu. Y en este tema nos vamos a poder meter el día de hoy. Es un tema sumamente práctico, sumamente difícil, como vamos a volver a ver. Y en el versículo 13, el texto más polémico en este capítulo, incluso para algunos es uno de los textos más difíciles de la Biblia, en donde el argumento se plantea en términos condicionados. Porque si viviéramos o si vivieres conforme a la carne, y la idea es que si una persona sigue viviendo bajo el dominio de su naturaleza caída, que aquí en síntesis es lo que significa la palabra carne, si una persona sigue viviendo así, esa persona morirá eternamente. Si vivieres conforme a la carne, moriréis. Y a este punto volveremos a llegar, terminando el día de hoy, para volver a abarcar las dudas que esto engendra, ¿no? Y la contraparte más, otra vez es algo condicionado, si por el Espíritu, y debería de ser con mayúscula, mortificáis, que significa hacer morir, las obras de la carne, viviréis. Y esto es la vida eterna en toda su plenitud, ¿no? Moriréis es la muerte eterna y viviréis es la vida eterna. Y en ambos puntos, ¿no? El asunto está condicionado por lo que una persona hace en su vida en relación con sus pecados. Así, tan difícil el asunto, ¿no? Ahora, en nuestro estudio anterior nos dedicamos a definir lo que significa la palabra mortificación, ¿no? Esta palabra significa quitar la fuerza, quitar el poder, quitar la vitalidad de algo a fin de que muera. Eso es lo que vimos. Y es una palabra técnica. Esa palabra abarca toda nuestra lucha. Significa debilitar, no alimentar, hacer morir de hambre. En un sentido directo, ¿no? Es como si quisiéramos matar vamos a decir, una criatura, un animal. La más fácil forma sería de privarle de alimento con el fin de que muera, ¿no? Porque no tiene de qué comer. Y en los textos bíblicos, por ejemplo, más adelante en Romanos 13 dice que no debemos proveer, y la idea es comida, para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. En la versión actualizada, no hagáis provisión. No le debemos dar suministros ni provisiones a esta naturaleza caída, que ya sabemos que en síntesis es una palabra sinónima con la palabra carne. No debemos satisfacer nuestra carne en sus deseos, en sus concupiscencias. La versión antigua dice, en sus pasiones desordenadas, ¿no? No debemos servirle más y más y más refrescos y hamburguesas. Y hagan ustedes su lista. Ven cómo lo estoy haciendo aquí. No le debemos dar ni pastel, ni helado, ni nada por el estilo, ¿no? No debemos alimentar, no debemos darle de comer. Debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que le sirva para que se fortalezca esta naturaleza pecaminosa. Una de las definiciones más comunes de la palabra mortificar en este contexto es una palabra teológica, es abstenerse o negarse a gratificar sus deseos. Y es más de lo mismo, no proporcionándole lo que le ayuda o le ayude a gratificar dichos deseos, ¿no? Y hay una ilustración, es la más moderna, incluso varios libros. Cuando prediqué sobre este tema hace años, no me acuerdo si fue en algún instituto en donde
tardamos un buen rato con esta fórmula. Matar, pero en este contexto, Dios nos proporciona aquí una licencia para matar la carne. Y matar, aniquilar, no, porque nunca terminará de luchar en contra nuestra. Por eso le tenemos que volver a fusilar y volver a matar. Y es una lucha cotidiana, lo sabemos, ¿no? Es algo continuo, porque el proceso de santificación y transformación no termina en esta vida. Es algo que siempre está sucediendo hasta el último momento, ¿no?, de nuestra estancia en esta vida. Y hay que, entre paréntesis, decir algo también que muchos malinterpretan, comenzando con los católicos. No se trata de matar el cuerpo. No se trata de mutilar, fusilar, disparar a este cuerpo, nada por el estilo. No es la mortificación del cuerpo, escuchen, sino los deseos de la carne. El cuerpo es tan solo uno de los instrumentos que la carne utiliza en su guerra en contra de Dios. Es la mortificación, escuchen, no del cuerpo, sino de las obras y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Una lucha que no termina, lo vuelvo a decir, en esta vida, termina en el momento de nuestra muerte. Ahora, en ese sentido, lo que vimos, lo voy a resumir un poco más, es que esta lucha para fusilar, hacer morir, pero lo vuelvo a decir, es cotidianamente, es como la película de terror, es como el monstruo que ya lo fusilaron con una bomba atómica, aparentemente, ¿no? Y luego cuando menos lo esperan, se resucita, ¿no? O es como el fantasma en la casa, ya buscaron por todos lados, lo encontraron en el closet y lo mataron con balas de plata, ¿no? Y luego descubrieron, se movió la cama y a lo mejor ya se metió por debajo de la cama. El monstruo en la película de terror, en la casa embrujada. Esas son ilustraciones del mundo moderno que nos ayudan a entender esto. Esta carne nunca muere. Y por lo tanto, esto es una lucha cotidiana. A esto volveré en unos momentos. Pero lo que vimos es que las descripciones de esto son tremendas, son de mucha ayuda. La que vimos es la de crucifixión, de cómo una persona muere crucificada. Es una muerte prolongada, agonizante, paulatina, provocada por lo mismo, por la privación, ¿no? Y gradualmente, dolorosamente, difícilmente, la persona procede colgada en una cruz, ¿no? Con su cuerpo luchando para sobrevivir. Y esto puede tardar días y semanas, en el peor de los casos, lo sabemos, ¿no? Pero la figura del pecado clavado a la cruz, y la cruz siendo el instrumento de muerte, es una parte del mismo simbolismo en este asunto. Y lo que vemos en la boca del apóstol Pablo, muero cada día, ¿no? Estoy logrando que el pecado muera en mí. Yo estoy muriéndome al pecado, y luego en otros contextos en Gálatas, al mundo incluso. El mundo me ha sido y me está siendo crucificado a mí, y yo estoy siendo crucificado. Es el simbolismo de crucifixión. Y luego vimos el gran argumento basado en la palabra violencia. La mortificación se describe en términos violentos, y las palabras córtalo, sácalo, en relación con la mano, el ojo o el pie. Pero no se trata de eso. En Gálatas el argumento es: los que son de Cristo han y están crucificando. Escuchen lo que dice. Es un acto violento, crucificar. Están crucificando sus afectos, sus deseos, sus concupiscencias, sus pasiones. No es algo físico, ¿no? Y así vienen cantidad de ilustraciones, incluso Pablo hablando de poner su cuerpo bajo disciplina, como un atleta profesional, obligando, forzando su cuerpo a obedecer, ¿no?
Y luego Pedro, agarrando el mismo hilo, habla de cómo la carne está continuamente realizando una guerra. Sus deseos hacen guerra. Están batallando en contra del alma cotidianamente. Y porque nos quiere, ese pecado que todavía mora en nosotros nos quiere llevar a la perdición. Vimos el ejemplo, aquí traigo el apunte de Aaron Ralston, 2003, la película 127 horas, narra, es un documental, si no me equivoco, que ganó varios premios. Este joven que se quedó atrapado 3 días, detenido, en un lugar, en una montaña, en donde se cayó y su brazo se quedó atrapado y comenzó a putrificarse, a descomponerse, y con su herramienta de, ¿cuánto fueron? $5 de multiuso, uno de estos de chatarra de no voy a decir de cuál país se fabrican esas herramientas de multiuso que no, resulta que no son para ningún uso, y no le sirvió para cuando comenzó a amputarse su mano, una parte de su brazo, ¿no? Y cuando llegó al 5º día se vio obligado a romper y fracturar los huesos de su brazo, y luego con su llave de multiusos, ¿no? ¿Se acuerdan la ilustración? A cortar cada nervio, cada músculo, cada tendón, y tardó más de 1 hora para librarse y salvarse la vida. ¿No? Una tremenda ilustración. Ahora, dejo el resumen aquí. Concluimos el primer estudio sobre esto con los puntos que voy a enumerar. Concluimos diciendo que esto de mortificar el pecado, como lo estoy inculcando ahora, no es algo que se hace de una vez por todas. No significa el cese o exterminio de la carne. No es una batalla que termina nunca en esta vida. Lo vuelvo a decir. Primero, nunca llegaremos a ese momento, ¿no? Es increíble cómo eso sucede. Pero segundo, esta realidad de hacer morir el pecado en nosotros no es una experiencia mágica, no es una experiencia mística, no es una experiencia emocional, no hay una fórmula mágica, ni mística, ni ninguna experiencia que sirve para que esto termine de ser una lucha. Y no es algo que Dios hace, aunque en estos detalles nos vamos a meter en los próximos estudios sobre este tema. No es una obra que Dios hace por nosotros. Vean nuestro texto. ¿Quién es el que mortifica las obras de la carne? ¿Qué dice el texto? ¿No? Si por el Espíritu ahí está, la obra del Espíritu, el poder del Espíritu. En ese detalle nos vamos a meter próximamente. Pero ¿quién hace la obra? Nosotros. Si por el Espíritu mortifican ustedes, mortificáis las obras de la carne. No es algo que Dios hace, y eso es una tremenda controversia que se remonta hasta más de 150 años, en donde todo un grupo de iglesias en el Reino Unido se desviaron en ese punto, diciendo, no, el problema aquí es que ustedes están luchando demasiado. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Ustedes están practicando violencia y autodisciplina y autonegación y orando. No, decían, esto es tan sencillo como dejar de luchar, dejar de pelear y entregárselo todo al Señor. No, nada de esto es cierto. Ese es un truco del enemigo. Incluso los mismos grupos lo demostraron después. ¿No? Pero, o sea, no es algo en donde el creyente es pasivo, sino más que activo. Es un proceso doloroso, difícil, cotidianamente, en donde el crecimiento espiritual y el desarrollo de gracias y frutos del Espíritu es una parte del mismo asunto, como vamos a volver a ver el día de hoy. Y por último, vimos que la mortificación del pecado es una realidad en la vida de cada creyente.
En virtud del argumento en Gálatas, los que son de Cristo, el texto que estoy citando, ¿qué es lo que dice el texto? Los que son de Cristo, el tiempo del verbo es perfecto, se refiere a algo que ya comenzó. Ya han crucificado. Eso no quiere decir que se acabó la obra, pero ya empezó. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus afectos, con sus concupiscencias. Y la pregunta es cómo y cuándo. Y la respuesta es a la hora de su conversión, al momento de arrepentirse, al dar la espalda a sus pecados y entregarse a Cristo. Es como si todos sus pecados se quedaron colgados en la cruz, ¿no? Clavados en la cruz. Porque este proceso comienza en el momento de a de veras arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Estamos dando la espalda al pecado. Y esto es, en síntesis, haciendo violencia para que muera el pecado, diciéndole no al pecado, o sea, resistiendo y oponiéndonos al pecado. Y el tema del arrepentimiento, ¿no? Que es un cambio de mente, emoción y volición en contra del pecado y en relación con una lista de cosas, incluso en contra de uno mismo. El arrepentimiento te conduce a negarte a ti mismo como dueño de ti mismo y doblegarte y entregarte a Cristo. Y en ese sentido, la crucifixión de la carne o la mortificación de la carne es una realidad en la vida de cada creyente sin excepción. Y a esto llegaremos, a lo mejor no de lleno el día de hoy, en un sentido, sí. Cuando vemos esas personas que dicen ser creyentes y siguen viviendo como si nunca de esto hubiera sucedido, siguen dominados, siguen esclavizados, siguen practicando el pecado en sus vidas, no son creyentes, así de sencillo. Son personas autoengañadas y próximamente vamos a expulsar de la membresía de esta iglesia algunas personas así, para que a nadie le sorprenda cuando llegamos a eso, ¿no? Que va a ser dentro de muy poco tiempo. Ahora, en nuestro tema entonces, dejamos el resumen y vamos a detenernos un poco aquí para ir agarrando vuelo, ¿no? En este argumento. Vamos a discutir primero en nuestro sermón el día de hoy lo siguiente. Hay personas que cuando escuchan acerca de este asunto, y luego vamos a ver las listas de pecados que tienen que ser mortificados, piensan tan solo en pecados que se consideran como gravísimos pecados, que se manifiestan de manera abierta ante los ojos de todos. Cuando la verdad en esto es mucho más profunda, ¿no? La verdad en esto es algo que va mucho más a fondo. Es una verdad que va más allá de lo superficial, que llega a lo que estamos señalando aquí al principio. ¿Qué es esto de crucificar afectos? La versión antigua. Pasiones, la versión moderna. ¿Qué es esto de hacer morir deseos? Eso no es algo superficial. Eso no es algo que cualquier persona puede ver así tan solo mirándonos, ¿no? Y en ese sentido, escuchen bien, hay aspectos pecaminosos de nuestro carácter con los cuales estamos luchando cotidianamente. Y yo no estoy hablando de las tentaciones comunes y corrientes que se manifiestan, para dar la ilustración más sencilla, en los vicios. Yo no estoy hablando de la borrachera, no estoy hablando de la adicción al alcohol o algún estupefaciente. Ni siquiera estoy hablando de las luchas con la inmoralidad o la pornografía, que son el pan de todos los días para todo el mundo, en un sentido creyente y no creyente, ¿no? No estamos hablando simplemente de estas cosas. Ahora escuchen bien, vimos en nuestro primer estudio este detalle, y es un detalle que
que nunca debemos pasar por alto en este asunto de la mortificación del pecado, que es cómo se llevan a cabo los cambios que nos van a transformar en la persona que Dios quiere que seamos, en nuestra nueva identidad. Esto sigue siendo nuestro tema. Pero estos aspectos pecaminosos de nuestro carácter, escuchen esta fórmula tan importante. Es una fórmula que pocas veces nos damos cuenta de lo que esta fórmula aclara. Escuchen bien. Algunos aspectos pecaminosos de nuestra carne o nuestra personalidad antes de ser convertidos a Cristo, algunos aspectos pecaminosos de nuestro ser, nuestra carne o nuestra personalidad, lo que en el contexto técnico se llama el viejo hombre, algunos de estos aspectos son mortificados al instante, al entregarnos a Cristo. Escuchen la fórmula. Algunos aspectos de tu personalidad pecaminosa fueron mortificados definitivamente en el momento de tu nacimiento nuevo, arrepentimiento, conversión a Cristo. Otros aspectos de tu carácter pecaminoso, viejo hombre, vieja identidad, inclinación pecaminosa y carnal, otros aspectos fueron debilitados. Escuchen cómo lo estoy diciendo. Algunos exterminados en un sentido, mortificados realmente, lo vamos a ilustrar en un momento. Otros muy debilitados y otros aspectos permanecen con mucha fuerza, con mucho poder, ¿no? Y se convierten en estos puntos en los cuales estamos luchando. Ahora, la ilustración que demuestra lo que estoy diciendo es la conversión de Saulo, aquel perseguidor. Y no es necesario ni detenernos, lo vuelvo a decir. Saulo es el gran ejemplo. Encontramos el verdugo asesino, respirando muerte. Esa es la fórmula en el libro de los Hechos. Es como si su aliento, ¿no? Que si pudiera haber matado con sus palabras a los que él consideraba como los enemigos de Jehová Elohim del Antiguo Testamento, a los cristianos, se dirigía como el verdugo entregado a matar al mayor. Evidentemente le tenían tanto miedo que nadie creía que había sido convertido. Es un aspecto, es un tema gigantesco, no lo vamos a discutir a fondo. ¿Cómo es que llegó a ese extremo aquel perseguidor Saulo? Y la respuesta es profunda y sencilla. El odio es homicidio. Los textos lo dicen. El que aborrece a su hermano es homicida, ¿no? Primera de Juan. Lo tenemos en el Sermón del Monte. Cómo con palabras, con violencia verbal, somos capaces de expresar nuestro odio hacia una lista de personas y lo que estamos disfrazando es nuestro deseo de acabar con esas personas. Es un tema gigantesco en relación con nuestra naturaleza pecaminosa. En el momento de ser convertido a Cristo, esta parte de su personalidad pecaminosa desapareció. Su deseo de asesinar, matar, motivado por aborrecimiento y odio. En el contexto es odio y aborrecimiento religiosamente, incluso políticamente y en otros sentidos también motivado. En su celo no conforme a la verdad, en su celo religioso mal informado, mal enseñado, mal dirigido. Creía que se podría incluso justificar la tortura de mujeres y el maltrato antes de matarlos de cualquier creyente, ¿no? Creía que todo esto era más que justificable. Al ser convertidos se acabó eso en Pablo. De igual manera con otros pecados que no vamos a discutir, que dominaban su vida antes de ser convertido. Esos pecados fueron mortificados de entrada.
Y yo me atrevo a decir que nunca volvió a luchar ni una vez más con el deseo de matar a nadie. Pero con otro pecado, luchaba hasta los últimos días de su vida. ¿Cuál pecado? La soberbia, el orgullo, ¿no? La vanagloria, la sobreestimación de sí mismo. Todo el argumento acerca de su aguijón en la carne, que es el tema de tantos debates, es explicado en términos de lo que acabo de decir. Hay un aguijón en mi carne y el diablo, el mensajero de Satanás viene y no me deja en paz por esta condición física en que me encuentro. Y Dios lo está permitiendo. Y sigo pidiéndole 3 veces, le he rogado para que se quite de mí esta cosa y me ha dicho, no, que bástate mi gracia. Pero ¿qué es la cosa que estaba metida de por medio? Para que no me enaltezca de sobremanera, para que no me levante, la versión antigua dice desmedidamente. Por eso, por su soberbia y su lucha con lo que es desde cualquier perspectiva el pecado principal en la vida de cada ser humano, la soberbia, ¿no? Cómo nos sobreestimamos, cómo nos sobrevaluamos, cómo a algunos les cayó de tanta sorpresa hace 8 días cuando yo decía, Dios no necesita tu dinero, menos tu tiempo, menos tu vida. Y algunos piensan, ¿cómo? En su soberbia piensan lo contrario. No. Pero ¿cuál es la ilustración que estamos usando aquí en relación con Pablo? Es la ilustración que demuestra nuestro punto aquí. Algunos aspectos de nuestro carácter pecaminoso son mortificados desde el principio de nuestra peregrinación al cielo. Otros aspectos son muy debilitados y otros permanecen. ¿Para qué? Para que tengamos algo que mortificar. Eso es el tema de Dios dejando enemigos de Israel. En más de un texto se menciona el argumento. Dios dejó enemigos sembrados en la tierra prometida. Para que los judíos tuviesen enemigos que tendrían que hacer morir, que tendrían que mortificar en el simbolismo espiritual, que enemigos contra quienes tienen que pelear los judíos. A lo largo del Antiguo Testamento lo vemos. Es lo mismo con nosotros. Ahora estamos detenidos aquí increíblemente ya con media hora, para que ahora veamos esto. Escuchen bien. Algunos de estos aspectos de nuestra carne son aspectos de nuestro temperamento. Bien la palabra temperamento. Son aspectos que forman nuestro carácter o nuestra personalidad o nuestro temperamento, ¿no? La personalidad que habíamos desarrollado como el viejo hombre. Ahora hay una lista aquí, hay 4 o 5 puntos muy importantes. Por ejemplo, algunas de esas cosas que son obras de la carne que tenemos que mortificar son hábitos obstinados, malos hábitos que ya son una parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Son hábitos malos, obstinados. Escuchen el lenguaje. Otros aspectos de lo que tenemos que hacer morir, otros aspectos de esta carne son debilidades. Debilidades normalmente de carácter moral, debilidades. Por ejemplo, estas personas irresponsables que nunca quieren asumir su responsabilidad en relación con nada, se consideran como responsables por lo que hacen. Eso es una terrible debilidad de carácter moral, en donde hay evasión, irresponsabilidad y normalmente deshonestidad total, en donde la persona se está engañando a sí misma
en donde la persona está siendo deshonesta consigo misma desde un principio, antes de hacerlo con los demás. Pero le miramos y sabemos, asumirá su responsabilidad, jamás lo hará esta persona por esta debilidad en su carácter moral. O, escuchen, tercero, algunas de estas obras de la carne son deseos y anhelos ilícitos. Escuchen, concupiscencias pecaminosas, deseos, ven cómo lo estoy diciendo, pecaminosos, anhelos ilícitos en relación con el poder, en relación con todos los ídolos del corazón, en relación con el dinero, en relación con el placer, deseos ilícitos. Contra esos deseos hay que pelear. Escuchen el argumento. Algunos aspectos de nuestra carne son actitudes. Actitudes malas. ¿Qué quiere decir eso? Hay una tremenda lista aquí. Estoy tan solo resumiendo. La autocompasión, en donde la persona no puede dejar de fijarse en una lista de cosas que engendran lástima y compasión en su corazón. Y escuchen lo que sucede. Esto se convierte en todo lo que conocemos como la victimización, en donde sus actitudes le dicen siempre que algo mal, que algo injusto, que algo incorrecto, que algo le está pasando. Y en su autocompasión se convence a sí misma, a sí mismo, de que es víctima. Y en el contexto bíblico lo entendemos, víctima de otros, víctima de los demás, víctima, en el peor de los casos, el diablo le está diciendo constantemente, víctima de Dios, que Dios no te está tratando bien, que Dios te está perjudicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto sigue siendo que cuando hablamos de hacer morir las obras de la carne, no estamos hablando de dejar la borrachera. No sé si me explico. Eso es una parte del asunto, sí. Porque muchas de estas cosas son las que conducen a la persona a la borrachera, ¿no? Pero estamos hablando de algo más a fondo, más profundo. Ahora lo vamos a decir en otra forma. Todos nosotros nos encontramos inclinados, predispuestos a este paquete, hábitos, debilidades, deseos, anhelos, actitudes. Y ahora vean, y todo eso se manifiesta en nuestra forma de pensar, y forma de reaccionar, y forma de responder, comenzando con la lista de personas, esta bola de personas, vivimos, ¿no?, en medio de una sociedad infantil. Es como si estuviéramos en el kinder, en donde no me miraron bien, no me saludaron correctamente, me hicieron caso omiso, me hicieron esperar. Hagan ustedes su lista. Formas de reaccionar y pensar. Si vemos y se han acostumbrado a estas formas de pensar y reaccionar y relacionarse con los demás tanto que ya son una parte de su carácter, ya son una parte de su personalidad. Dios no está contento con nada de esto, nada de lo que estamos resumiendo aquí. Tú puedes justificarte, decir así soy y no voy a cambiar, irás directo al infierno entonces. No hay diferencia alguna aquí entre la borrachera y la persona así con todas sus actitudes que va llegando cada domingo a la congregación, ¿no?
Y ustedes saben de este pastor, de este predicador, personas que llegan buscando un trato especial o con guantes de seda, reciben lo contrario. Les hago caso omiso. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser cómplice con estas personas dominadas por su carne. Yo no me doy a obligar ante su pecaminosidad con el fin de que vengan más felices o más contentos al culto. No, su problema no tiene nada que ver conmigo. Es un problema con su pecado y su relación con Dios. Ahora, escucha cómo lo estoy diciendo. No hay nada superficial en esto. Nada. Dios está mirando tu corazón. Dios sabe de estos hábitos obstinados. Dios sabe de estas debilidades de carácter moral. Dios sabe de estos deseos y anhelos, actitudes, formas de pensar, formas de reaccionar. Sí. Dios sabe de todo esto y lo que nos proporciona en su palabra es un paquete, vean, en donde tenemos que luchar y mortificar todo esto, pero vean cómo se hace esto. Escuchen, en vez del enojo, en vez de la impaciencia, ¿qué? El enojo es una parte de esto, es un tema que hemos abarcado tantas veces y es un tema tan grande, ¿no? En donde lo que debería de ser la causa de tu enojo es tu pecado, ¿no? Lo que debería enojarte es tu propio pecado antes que el pecado de los demás. Pero es más de lo mismo. En vez de enojo, en vez de impaciencia, en vez de pesimismo, en vez de todo este paquete de tendencias pecaminosas que van, ahora ven, ¿hasta cuál extremo van estas cosas? Escuchan, hasta la tendencia de preocuparnos y ponernos ansiosos, inquietos, temerosos respecto al futuro, respecto al día de mañana, respecto a mi salud, respecto a mi economía, respecto a, pongan ustedes su lista, la tendencia de dejarnos dominar por la ansiedad, la preocupación y el miedo, de igual manera como la envidia, de igual manera como los celos, ¿no? La tendencia de dejarnos dominar por aspectos pecaminosos de nuestro carácter y pasar por alto que todo esto va incluido en la obra de hacer morir la carne en nosotros. Ahora, como ya estamos detenidos y veo que ni vamos a llegar al sermón el día de hoy, voy a aprovecharme y vamos a detenernos un poco más. Pero fíjense bien en esto. Buscan en Gálatas 5, ¿no? En Gálatas 5. Lo más seguro es que no vamos a avanzar al día de hoy más allá que la hoja que tienen. El sermón está aquí. Todavía no llegamos al sermón, ¿no? Estamos detenidos, dándole vueltas a esto para que veamos la profundidad de la carne, sus obras en nosotros y hasta cuál punto estamos luchando en contra de este enemigo. Ahora ya encontraron en Gálatas, ¿no? Pero espérenme, en un momento vamos a ver algo muy sencillo que comprueba lo que estoy diciendo de la contraparte, ¿no? Pero yo no puedo evitar esta tentación aquí. Ahora voy a ilustrar esto en una forma que sea más aún fuerte, si fuera posible. Encontramos a Pedro.
aquí voy a hacer algo que no fue mi intención. Encontramos a Pedro, cayendo en una lista de trampas, no, manifestando aspectos de su carne. Así lo voy a decir. Como el más impetuoso, el más dispuesto a abrir su boca, a dar su opinión, el más arriesgado de los apóstoles. Hay un cuadro que vemos en la personalidad de Pedro. Escuchen bien, muchos nunca se han fijado en este punto que voy a señalar aquí, que es una tremenda ilustración de lo que estoy tratando de enfatizar el día de hoy. Encontramos a Pedro comparándose a sí mismo con los demás. Escuchen. Encontramos a todos los apóstoles haciendo esto. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el más importante? ¿Quién será el número uno en la lista de apóstoles del Señor? Hasta los encontramos no tan solo comparándose los unos con los otros, cosa que el apóstol Pablo en Corintios dice, estos comparándose los unos con los otros y midiéndose los unos con los otros, o sea, se comparan los unos con los otros, se midan su estándar, ¿qué es lo que habíamos dicho hace un tiempo? Dios no nos compara con nadie. No. Dios nunca te ha comparado como creyente o como incrédulo con ninguna otra persona, salvo su Hijo. Dios nos compara con su Hijo, nuestro Señor Jesús en su humanidad perfecta. Es la única persona con quien Dios nos compara. Y esto es la imagen, eso es la meta, eso es lo que en toda esta transformación y los cambios está obrando Dios en algunos puntos. Y eso es otro tema entre paréntesis. Tú puedes ver en las biografías en diferentes aspectos. El héroe fulano en la sala de fama en Hebreos, destacado por una semejanza a Cristo en algunos aspectos de su carácter. Pero volviendo a mi punto, aquí le encontramos a Pedro a la hora más crítica de la historia para él, mirando a nuestro Señor Jesús y diciéndole, aun si estos se fueran a negar, aun si cada uno de ellos, ¿no?, te fuera a dar la espalda, aunque cada uno, y ellos son los demás apóstoles, comparándose a sí mismo con los demás apóstoles, ¿no? Aun si cada uno de ellos te fuera a negar, yo no lo voy a hacer. Hasta ese punto. Es un apóstol que ya lleva 3 años y pico andando con el Señor. Es el que algunos creen el más destacado de los apóstoles. No vamos a discutirlo. Y a la mera hora, acercándose a la crisis, comparándose a sí mismo con los demás apóstoles y asegurándole a su Señor, el que todo lo conoce, todo lo sabe, nada le es oculto. Y ahí está Pedro asegurándole de que yo no te voy a negar. Cuentas conmigo. Aun si, y luego lo plantea, aun si me fuera necesario ir a la cárcel, dice, no te voy a negar. Y aun si fuera necesario morir, entregar mi vida, no te voy a negar. ¿A de veras? Sabemos la historia. No tan solo termina negando a Cristo, sino que lo hace 3 veces.
Y no tan solo 3 veces ante una muchacha, jurando y desconociendo a Cristo. Ni lo conozco, dice. Estamos hablando de un apóstol, de un creyente, luchando ¿con qué? Con su soberbia, con su carne, con su pecaminosidad y manifestando. Escuchen, aquí no podemos detenernos, pero es importantísima esta ilustración. Luchando con aspectos de su carácter ante los cuales evidentemente permanecía ciego. ¿Acaso no sabía lo que haría? No. Se sobreestimaba tanto que decía, aunque estos, cada uno de ellos. Y lo que estaba diciendo en realidad ya se había comparado con ellos y había dicho, este sí, y aquel sí, hasta llegando a Juan, sí. Cada uno de ellos te va a negar. Yo no. Y para humillar a Pedro, para que Pedro se diera cuenta de su pecado, para que Pedro mortificara ese pecado, el Señor planeó que, no, lo que va a pasar aquí es que tú me vas a negar. Ante esta muchacha lo harás, no una vez, sino 3 veces. Y el asunto será tan grave como que yo voy a tener que ir a restaurarte. Y luego viene al final del Evangelio según Juan, todo este asunto de si me amas 3 veces, ¿no? Y en una forma es un debate de si qué tan público su restauración, si me amas, y hay un cambio de palabras en el griego, en donde una de las palabras es con el amor más intenso posible, ¿me amas? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué me negaste 3 veces? Ahora me dices 3 veces que sí. Y luego Pedro ya no se estaba jactando, sino estaba señalando lo que yo estoy señalando. Dice, tú conoces todo y tú conoces el corazón de todos y tú sabes que te amo. Ahora escuchen bien, hay que dejar esto, pero es una muy triste ilustración y espero que sea de ayuda para entender de qué estamos hablando de hacer morir la carne. Ahora escuchen. En los momentos después de esta pastorea mis ovejas, ¿no? Si me amas, darles de comer a mis ovejas, apacienta mis ovejas, este discurso, ustedes no lo están viendo, conocemos las historias en el capítulo 21 de Juan. Y de inmediato Cristo le dice, cuando eres más joven, tú ceñías tú mismo e ibas a donde querías ir, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿no? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Eso viene al final del Evangelio según Juan. Le está restaurando a su oficio apostólico, perdonando lo que parecía ser un acto de apostasía, al negar a su Señor, y de inmediato le dice, ahora lo que te va a pasar es, vas a morir al final de tu peregrinación por este mundo. Y el lenguaje escríptico se refiere a lo que muchos historiadores dicen, de que Pedro murió crucificado, que extendió sus brazos para que le metieran los clavos, ¿no? Algunos dicen upside down, o sea, de forma inversa le crucificaron, no lo sabemos. Pero así termina la historia de Pedro. Ya restaurado, y Cristo tan solo le da la advertencia de que ahora que hayas sido restaurado, Pedro,
y le dio a entender lo que sería el fin de su vida, cosa que nunca sucede, salvo en excepción, o sea, casos excepcionales, bien raros como este. Incluso a esto se refiere Pedro en su última epístola, dice, dentro de poco voy a dejar mi cuerpo, voy a dejar mi tabernáculo, es el lenguaje en segundo de Pedro, y el Señor me lo ha indicado que ya me estoy acercando a lo que se profetizó aquí. Escuchan. Lo que sucedió entonces es, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y habiendo dicho, añadió, sígame. Tú me vas a seguir, Pedro. Tú vas a seguir luchando en contra de tu soberbia, en contra de tu inclinación pecaminosa de compararte a ti mismo con los demás. Vas a seguir. Sígame y yo te estoy dando a entender en este lenguaje profético críptico lo que será el fin de tu vida en este mundo. Vas a morir como mártir, Pedro. Escuchen. Y Pedro, finalizando esto, miró y ahí estaba Juan, el apóstol Juan. Y al verlo, dice el texto, Pedro le vio y dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Cómo? Al final de la entrevista, mira, ahí está el apóstol Juan, el más íntimo, entre comillas, ¿no? Amigo de nuestro Señor Jesús, sin discutir eso. Pedro le mira a Juan y lo que quiere saber es qué va a pasar con él. ¿Otra vez, Pedro? ¿No has entendido nada? Acabas de caer en este gravísimo pecado, te acabo de perdonar públicamente. Te acabo de restaurar, Pedro. Y te acabo de dar un indicio de lo que será el resto de tu vida. Sígame hasta el momento cuando vas a entregar tu vida por mí, Pedro. Ocúpate con todo esto, Pedro. Y de inmediato Pedro mira a Juan y dice, ¿y a él? ¿Qué le va a pasar a él? Pedro le vio a Juan y le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este? Pedro, mirando a Juan, quiere saber qué va a pasar con Juan. ¿Y este qué? Es la mismísima cosa. Comparándose a sí mismo con otros. Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué te va a ti? Si yo quiero que él no muera. Es la respuesta. Y 1000 argumentos están sobre la mesa aquí. Que Juan no, como en el mundo antediluviano, que no sufra ni de un proceso de envejecimiento y sobreviva hasta la segunda venida. O de que como Enoc sea trasladado sin morir. O como Elías, ¿no? Llevado en carros de fuego al cielo. Si yo quiero que esto suceda con él, o algo por el estilo, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti, Pedro? ¿Por qué me estás preguntando eso, Pedro? Ni te interesa, Pedro, lo que va a pasar con Juan. ¿Por qué me estás preguntando algo así? Y es un juego de palabras, ¿no? ¿Y este qué? Y la respuesta, ¿qué a ti? ¿No?
Y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A qué te importa? ¿Cómo te afecta, Pedro? Nada. Pero es el mismísimo punto. ¿De hasta cuál punto la carne, contra la cual estamos luchando? En este ejemplo de Pedro lo vemos. No entendió nada, Pedro. Toda la vergüenza de su apostasía a medias no sirvió de nada. Sigue preocupándose por lo que no sigue comparándose con los demás y sobreestimándose. Quería saber, a lo mejor yo voy a morir en forma más gloriosa que Juan. O algo por el estilo estaba en su mente. No sabemos. Pero lo que entendemos de inmediato es, en esta ilustración hay muchas cosas. ¿Hasta cuál punto la carne sigue? No había muerto en Pedro. No. Ni todo lo que pasó fue suficiente para que su carne ya no se levantara a compararse, en este caso con el apóstol Juan. Y Cristo le da una respuesta que es, otra vez, ¿no? Es tan fuerte la respuesta. Yo pudiera determinar que este hombre ni muera. Y si esto es su destino, ¿qué te importa a ti, Pedro? Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Ya lo sigo diciendo. Es la ilustración de hasta cuál punto estamos luchando con nuestra carne, primero. Y segundo, ahora ven esto. De cómo tenemos que entregar nuestras vidas a Dios y despreocuparnos por lo que va a pasar a otras personas. Hay un gran tema gigantesco sobre la mesa en este segundo punto de aplicación. Porque en nuestras vidas, ven la diferencia aquí, uno que posiblemente ni muera y uno que va a morir crucificado. Así van a terminar las dos vidas, dice Cristo, si yo lo quiero. Y eso es el punto crítico en el argumento. Si yo quiero que no fallezca, y si yo quiero que tú mueras crucificado, eso es asunto mío. Te toca a ti, Pedro, seguirme. Seguirme. Y en ese mismo momento, Pedro ya no le estaba siguiendo. Al volver a abrir la puerta para compararse con Juan, ya estaba cayendo de nuevo en lo que nosotros llamamos la trampa de comparaciones. Ahí está la trampa, la hemos escuchado muchas veces, la gente comparándose con lo que pensaban que sería su vida, pero no fue, o comparándose con lo que tenían por un tiempo, pero ya se perdió, desde dinero y salud hasta un matrimonio, ya se perdió la lista, comparándose, y aquí Pedro comparándose con los demás. Y en nuestra lucha en contra de la carne, tenemos que enfocarnos en nuestra carne y lo que Dios quiere cambiar en nosotros y olvidarnos de todo lo demás. Ahora, como el tiempo se nos fue con la introducción, vamos a ver la hoja y no vamos a avanzar más el día de hoy. Vamos a concentrarnos en esta hoja. Y les dije en Gálatas 5, ¿no? Ahora, antes, vuelven a Gálatas 5, si ya lo encontraron. Antes de pasar a la hoja, vamos a Gálatas 5. ¿Ya lo tienen? Y quiero que veamos aquí la parte positiva de esta lucha, que sigo enfatizando en esta ilustración. ¿Lo tienen? En Gálatas 5 estamos. Comenzamos con, si sois guiados por el Espíritu, en el 18, ¿no?
En Romanos 8, en donde estábamos leyendo, más adelante dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero la guía del Espíritu es para hacer morir las obras de la carne, en Romanos 8. Y aquí la guía del Espíritu es por el Espíritu, que vamos a mortificar las obras de la carne y vamos a vivificar y desarrollar gracias y frutos del Espíritu. Entonces el poder es del Espíritu, la guía es del Espíritu. Y entre paréntesis, vuelvo a decirlo, el Espíritu no estaba guiando a Pedro a preguntar acerca de Juan. Su carne le estaba guiando a Pedro a preguntar qué va a pasar con Juan. Es la misma cosa. Ahora en la lista, las obras de la carne. Ven lo que dice. En el versículo 19 estamos leyendo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, se traduce desenfreno, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Algunos identifican en la pregunta de Pedro celos, envidias, iras, contiendas, divisiones, y la palabra herejías es partidismos, pero son personas que usan algún pretexto, normalmente en un contexto eclesiástico, es algo doctrinal, como para apartarse, formar su grupo o su secta, ¿no? Y en 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, ¿no? De las cuales os denuncio, como se ha anunciado, advertido, que los que practican estas cosas, ese es el argumento en Romanos 8, los que viven conforme a estas cosas, bajo el dominio de su carne, morirán, dice Romanos 8. No van a heredar el reino de Dios, dice Gálatas 5. Es lo mismo, ¿no? Y luego en la lista de frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y luego viene el texto que citábamos: los creyentes ya están en ese proceso de crucificar, de hacer morir la carne con sus afectos y concupiscencias. Ya viven en el Espíritu, y se aplica el argumento: no sean codiciosos de vanagloria, como lo que acabamos de ver con Pedro, irritándoos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Ahora, antes de pasar a nuestra lista, escuchen, hay algo muy importante aquí. Hagan este mini bosquejo en sus mentes. Los frutos del Espíritu son lo que Dios desarrolla en nosotros para hacer morir la carne. Y en vez en esta lista, en vez de idolatría, brujería y todo este paquete que está en la lista, hechicerías incluso, amor, gozo y paz en nuestra relación con Dios. Esos son los frutos que se contraponen al primer paquete de la carne. En vez de enemistad, pleitos, celos, iras y divisiones, escuchan, paciencia, benignidad y tolerancia en relación con los demás. Y en vez de borracheras, orgías y cosas semejantes, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y el punto es tan profundo y tan importante. Cada fruto corresponde a una parte del paquete de la carne. ¿Y esto por qué es tan importante esto? ¿Por qué es de tanta ayuda? Porque vamos a volvernos a Pedro, ¿no? Pedro no va a salir de su lucha con su carne comparándose a sí mismo con los demás hasta que esté concentrándose en sígame.
olvídate de ellos, sígame a mí, seas semejante a mí. Hay que seguir en pos de mí. Deja de compararte con ellos, compárate conmigo. Lo que yo quiero de ti, eso es lo que te interesa, Pedro. Y lo que yo quiero de ti, Pedro, es amor, gozo, paz, paciencia, todo este paquete. Y en particular, mansedumbre, Pedro. Dominio propio, Pedro. Fe o fidelidad, Pedro. Y hasta que tú comienzas a seguirme en el desarrollo de estas cosas, no vas a dejar de luchar con las otras cosas. Y así funciona esto. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a concluir el día de hoy con esta hoja. ¿Ya la tienen? Con esta hoja vamos a introducir lo que veremos más a fondo. Yo no sé si el próximo domingo o próximamente, ¿no? Pero es suficiente terminar con esto el día de hoy. ¿Ya lo tienen? Hay 20 motivos para no pecar. Yo voy a cambiar lo que dice el bosquejo. 20 motivos para mortificar el pecado. Hay un gran tema que íbamos a ver el día de hoy que estamos dejando fuera, que tiene que ver con los cambios que Dios ha hecho en nosotros, que son la base de la mortificación del pecado. Pero vamos a terminar el día de hoy con esta lista. Dice algunos motivos para no pecar. Escuchan, y tan solo vamos a repasar la lista. Número 1 dice, porque un pecado conduce a otros. Este tema ya lo vimos en uno de los estudios anteriores. Cómo el pecado es progresivo en la vida de una persona. Cómo el hecho de pecar en un solo punto abre la puerta para pecar en más cosas, ¿no? Y cómo la repetición del mismo pecado no tan solo abre la puerta para más pecados, sino que produce en nosotros inexplicablemente el deseo de volver a pecar y volver a pecar y volver a pecar, como lo que acabamos de ilustrar con Pedro. ¿Cuándo iba a dejar de compararse con los demás, Pedro? ¿Cuándo? ¿Lo estaba haciendo antes? ¿Lo estaba haciendo momentos antes de caer en negar a su Señor? Y luego lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y hay un gran argumento acerca de cómo un pecado conduce a otros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es oponernos a todos los pecados en su raíz, en su origen, en su causa. Y si no nos oponemos, por ejemplo, las ilustraciones aquí son interminables. Si yo quiero dejar de envidiar a otros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aprender a contentarme, estar contento con lo que tengo. Lo que preguntábamos hace 8 días, ¿cuánto es suficiente para que yo o ustedes, para que tengamos lo suficiente? ¿Cuánto sería suficiente? Si esto no lo podemos definir, si no podemos decir, ya, basta. El argumento de Pablo en Filipenses, tengo lo suficiente. Si esto no lo podemos hacer, nunca dejaremos de codiciar, nunca dejaremos de desear más. Porque es un pecado conduciendo a otro y a otro. En el Eclesiastés el argumento es, entre más que una persona tiene, más quiere. Y nunca está satisfecho. Pero los ejemplos los conocemos. Un pecado conduce a otros. Por lo tanto, tenemos que oponernos a todo pecado. Cualquier pecado. Y por eso yo estoy diciendo, pueden ser actitudes. Pueden ser formas de pensar. Eso es tremendo, ¿no? Como el pecado comienza como pensamientos y deseos y anhelos. Antes de expresarse, antes de manifestarse en nuestra vida, hay una lista de textos que describen este proceso. El más citado es Santiago, donde dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice. Es atraído. Y luego hay una palabra técnica que dice seducido. Hay un proceso de atracción y de seducción
antes de que el pecado sea cometido abiertamente en nuestras vidas. Y luego se describe con un proceso de reproducción, procreación. Una vez concebido, da a la luz el pecado, ¿no? Y el pecado siendo engendrado, todo un proceso, termina en muerte, el argumento en Santiago. Entonces, el primer motivo, es imposible pecar sin que seamos seducidos, atraídos, el argumento aquí, tentados. Estoy dejando la más sencilla ilustración, la que ustedes conocen, son estas papas fritas. ¿De cuál marca? En todo el mundo la misma propaganda. ¿Cuáles papas fritas son estas que con una sola, ya, ¿no? Ahora, número 2, porque el pecado trae la disciplina de Dios. Este tema lo vamos a ver más adelante en esta miniserie. Es un tema que hemos visto muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? Trae la disciplina de Dios. El Padre Celestial disciplina a todos aquellos que son sus hijos, a los que son recibidos como hijos suyos. Ninguno se queda sin disciplina, ¿no? Y si nos quedamos sin esta disciplina es porque no somos sus hijos. Y el Padre Celestial, al que ama, el texto lo conocemos, Hebreos en su capítulo 12, el versículo 6, disciplina. Entonces, Dios no permanece como un espectador, no. Acabamos de ilustrarlo con Pedro. Pedro tan seguro de sí mismo, una parte de su caída, ¿por qué lo permitió Dios? Simplemente dio rienda suelta a su carne. Y Pedro cayó en el gravísimo error de negar 3 veces a su Señor, como una parte de la disciplina de Dios incluso. Cosechando los amargos frutos, ¿no? Salió llorando Pedro y continuó llorando, ¿no? Pero no vamos a discutir eso. ¿Quién quiere obligar a Dios a intervenir con disciplina en su vida? ¿A alguno de nosotros? Si tú tienes la más mínima idea, y hay grados de disciplina, es todo un gran paquete, ¿no? En donde las palabras reprendido, disciplinado y castigado, de interminables debates, son grados de disciplina. Y esta disciplina que nunca es agradable, el texto dice, no, ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo o de alegría, es todo lo contrario, es tristeza. Acabo de decirlo, Pedro llorando, quebrantado, a lo mejor creyendo que había perdido incluso su salvación. Pudiera haber pensado eso. Pedro mismo pudiera haber pensado, Cristo dijo que los que me niegan serán negados. Yo le acabo de negar. Y los que me confiesan, pero yo no le quería confesar. Entonces a lo mejor estoy perdido. No se pierde la salvación, pero eso no cambia el punto. ¿Quién quiere traer? Alguien quisiera traer. Yo tengo la plena intención de hacer cosas con el fin de que Dios intervenga para disciplinarme. ¿Alguno de nosotros? Pero si no mortificamos el pecado, Dios nos va a obligar. Dios nos va a disciplinar. Es inevitable. Ahora, número 3, no podemos detenernos. Vamos a repasar esto ya. Motivos, ¿no? Para hacer morir la carne es lo que yo voy a decir. Porque todo el tiempo dedicado a la carne, todo el tiempo dedicado a pecar, siempre resulta, en contraste con lo que vimos hace 8 días, tiempo perdido. Tiempo perdido.
Y aquí hay, en cada uno de los puntos hay un mini sermón, ¿no? Estaba leyendo Downing y me dio una sorpresa el hermano Downing en una biografía sobre la vida de José. Y comenzó a enumerar una lista de ejemplos de los patriarcas cayendo en gravísimos pecados. Y mencionó Mark a Isaac. Y dijo que Isaac permaneció luchando con un pecado a lo largo de 40 años. Yo pensaba, así de paso, entre paréntesis lo dijo, ¿no? En la biografía de José. Dije, ¿cuál pecado en la vida de Isaac? En donde continuó luchando 40 años. Aquí el tema es todo el tiempo dedicado a algún pecado, es tiempo perdido. Y las ilustraciones, Lot en Sodoma, todo el tiempo fue perdido. De igual manera, todo el dinero perdido, todo el esfuerzo, todo lo que se iba acumulando, todas sus posesiones. Peor, su patrimonio, peor, su misma familia. Comenzando con su pobre esposa y sus hijas. Se echó a perder todo el asunto en Sodoma. Toda su estancia terminaba en una pérdida. Porque estaba pecando Lot en Sodoma. Desde un principio, nunca debería haberse ido a vivir en Sodoma. Y volviendo a lo de Isaac, el argumento con Isaac, ya me di cuenta, porque puso una referencia. Isaac pasó 40 años creyendo que no Jacobo, sino Ismael sería el hijo prometido. Y a la mera hora se enredan todos los engaños tratando de lograr eso. Con la venta, entre comillas, ¿no? Un tipo de cambalache con la primogenitura. Y Downing de paso dice, 40 años estaba luchando con esa tentación, la cual fracasó, ¿no? Todos estos años, que viva Ismael, que sea Ismael. Y Dios todo el tiempo, no, él no es el hijo prometido que va a cumplir mi promesa. Eso es una bomba. ¿Cuántas personas pasan años en su vida, no? Buscando otra pareja, el matrimonio ideal, hijos perfectos, el trabajo con cada detalle a mi gusto, o me muero de hambre, ¿no? ¿Cuántas personas, no? Todo el tiempo dedicado a pecar, tiempo perdido, desperdiciado. Lo que vimos hace 8 días, el tiempo es el instrumento de los propósitos de Dios, pero no es infinito, es limitado. Hay un tope, hay una fecha límite para hacer la voluntad de Dios con nuestras vidas. Ahora, el cuarto punto, no lo vamos a discutir el día de hoy, es una parte de esta miniserie, y es lo más importante en un sentido. El pecado entristece al espíritu. Y hay tremendos puntos metidos de por medio en esto. Comenzando con la palabra entristecer o apagar, son 2 aspectos de un mismo asunto, porque el Espíritu Santo, con mayúscula, es Dios, y el Espíritu reside en cada creyente, y en una forma de síntesis, no entristezcáis al Espíritu. Y esta palabra significa afligir, ofender, agravar, apenar a Dios el Espíritu. Y hay una bomba metida de por medio en esto. Y las ilustraciones, el tiempo no nos permite.
¿Cuántos pecados cometidos por tus hijos te han entristecido como mamá, como papá? Y hagan su lista. ¿Cuántos pecados cometidos por tu pareja te entristecieron, te apenaron, te afligieron, te ofendieron? Y por ahí va un gran argumento aquí. Si el mismo Espíritu nos ayuda a hacer morir el pecado, al no cooperar, ¿no? Y depender de su ayuda, sino lo contrario, le estamos resistiendo, le estamos apagando, le estamos diciendo, no, yo voy a hacer lo que voy a hacer aquí. Es una pregunta en mi mente con Pedro. Restablecido en ese momento y el perdón y el gozo y la alegría que deberían de haberse manifestado. Y el pobrecito voltea y mira a Juan. ¿Y qué le va a pasar a él? Juan entristecido, Cristo mismo. Por eso la respuesta de Cristo, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? Si yo quieres saber, a lo mejor él irá conmigo al cielo ahora. Tú sígueme. Juan entristecido debería haberse sentido Cristo mismo en ese momento. Ahora, quinto, eso es un gran argumento aquí. No enseña que es posible vivir en perfección. Y sin embargo, no tenemos que pecar, ¿no? Y hay muchos argumentos sobre esto. No es el perfeccionalismo o la idea de una vida llena de perfección, la que enseñaba Juan Wesley, ¿no? En su error garrafal. Primero de Juan dice que si fuéramos a decir que no pecamos o que no tenemos pecado, entonces le haríamos a Dios mentiroso, su palabra no estaría en nosotros. Incluso si fuéramos a decir que no tenemos ningún pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad ni siquiera estaría en nosotros. Y es lo que me preocupa con esos creyentes que llegan aquí con su cara de piedad, ¿no? Su máscara de santidad. Oh, por favor. Y nos quieren engañar. No, pero la verdad aquí es que no tenemos que pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que por la gracia y el poder del Espíritu tenemos la habilidad de decir no. Esa capacidad se manifestó en el momento de arrepentirnos. Eso es la obra de Dios, es el don de Dios. Y en la medida en que Dios sigue renovando el arrepentimiento en nosotros, no es necesario que pequemos. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 de Juan 2:1. Y lo vuelvo a decir, esto no es una vida perfecta, no son super santos. No, ¿cómo super santos? No. Pero el hecho de que no tenemos que hacerlo es crucial. Es lo que le debemos decir al diablo y a nosotros mismos a la mera hora de la tentación. Yo no tengo que hacer eso. No lo voy a hacer por la ayuda y la gracia de Dios. Ahora, el número 6. El pecado nos reduce a un nivel inferior al nivel que nos corresponde. ¿A qué quiere decir esto? No vivimos al nivel que deberíamos haber alcanzado, sí. O para decirlo en términos de nuestra miniserie en esta parte, no estamos llegando a ser la persona que Dios quiere que seamos. Nos estamos contentando con menos. Como lo vimos antes en esta serie, una de las definiciones técnicas del pecado es quedarnos cortos. La gente, nosotros lo vivimos todos los días, se contentan con la corrupción, se contentan con la mentira, con el engaño, se contentan con los políticos mentirosos, se contentan con el robo. Hagan ustedes su lista. Se contentan con la inseguridad. ¿Ah, de veras? Como si les gustaran esas cosas.
y viven a un nivel inferior. Y todo el país sufre las consecuencias. Cuanto más cuando vemos a un creyente viviendo por debajo del nivel de lo que debería de lograr en su vida, y le miramos y pensamos, ¿cómo es posible que ese creyente se haya contentado con vivir así? ¿Cómo? Todos esos son motivos para mortificar la carne. Número 7, nadie peca en un vacío. Nuestros pecados inevitablemente afectan a otros. Y esa es la historia. En estas biografías, en la parte sobre la providencia, estoy tentado a dar una miniserie, 3 o 4 domingos sobre la vida de José y el papel de la providencia en su vida. Es lo que nos interesa. Pero escuchen esto. En cada vida en las biografías bíblicas, David, Lot, Abraham, Jacobo, Sansón, este punto se ve. ¿Cómo los pecados del uno o del otro afectaron a los demás? Acabamos de ilustrarlo con el pobrecito Lot. Este asunto de David, su pecado de David, este bosquejo, termina con una mujer embarazada fuera del matrimonio por el adulterio, Betsabé. Termina con uno de sus más leales soldados y amigos, Urías. Termina con este amigo leal, soldado, valiente, asesinado. Termina con el niño muerto. Termina con su hija Tamar violada por su hijo Amnón. Y luego su hijo Absalón se mete en el asunto y mata a Amnón. Y luego esto explota como bomba y trae una guerra civil en Israel. Con todo el pueblo levantado, todo el pueblo apuntándole a David y diciendo, por tu pecado, todos estos pecados. Porque tu pecado no fue cometido en un vacío, David. Y luego, sin discutirlo, la apostasía, entre comillas, de la cual Dios le restauró, ¿no?, de Salomón, la catástrofe en la vida de Salomón, más de lo mismo. Más de lo mismo. Y rápido, número 8. Porque mis pecados dan motivos a los enemigos de Dios para regocijarse y blasfemar. Hay otro actor ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está la muchacha, ahí está el trasfondo de todo este asunto de Pedro negando a su Señor. Ahí está el diablo. Este tema que hemos tocado tantas veces, ¿no? Satanás considerando a los santos. Que comienza en el Antiguo Testamento el más discutido ejemplo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí. ¿Te aseguro de que este hombre va a caer en unos pecados tan espantosos que terminará blasfemándote en tu cara, Dios? Así, de la boca, este misterioso tema de cuántas veces escuchamos la voz audible del diablo en la Biblia. Te va a blasfemar en tu cara, dice Satanás. ¿Contando con qué? Los pecados de Job. Anticipándolo, ya estaba blasfemando Satanás. Ya estaba regocijándose. ¿Cuánto más los inconversos? ¿Cuánto más los inconversos? No vivimos en un país cristianizado, no vivimos en un país en donde la prensa se dedica a diario a atacar al cristianismo. Créanme, eso es increíble lo que pasa en el primer mundo. Con cualquier cosita,
La prensa norteamericana, peor en el Reino Unido, peor en Canadá. Están así al ataque. Ahí van esos que dicen ser seguidores del maestro. Ahí están esos cristianos. Nosotros lo sufrimos con un vicepresidente traicionando a nuestro país y no cumpliendo con su deber constitucional. Nadie le pidió a anular la elección, sino hacer lo que ha sucedido 3 veces. Se enviaron 2 grupos de electores de 5 estados. ¿Cuáles son los verdaderos? Constitucionalmente estaba obligado a investigar por 10 días o 2 semanas, a ver cuáles son los verdaderos aquí. Se volvió cobarde y la prensa comenzó a regocijarse, a echarlo en la cara de todos los creyentes. Acaba de sufrir de problemas cardíacos el ex vicepresidente. Incluso le pusieron un marcapasos. Creo que tiene 62, 3 años de edad. No voy a decir más. Yo no lo estoy juzgando por su salud ni su marcapasos. Pero con lo que hizo dio al enemigo más que motivos para blasfemar y regocijarse. No. 9, ya se nos fue el tiempo. Los supuestos beneficios nunca recompensan. Todo el argumento en un solo punto, todo el mundo a cambio de tu alma. Los supuestos beneficios, todo el mundo. Pueden recompensar todas las cosas mundanas a cambio de nuestras almas. Todo el mundo a cambio de tu alma. Y eso es lo que va de por medio, tu alma. El 10º punto, porque mis pecados pueden conducir a otros a pecar. ¿Cuántos ejemplos? Los comentarios anteriores sobre la mesa, pero dice Pablo, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, o la versión actualizada, nada que haga caer a tu hermano, dando a entender lo que el 10º punto dice. Nuestros pecados conducen a otros a pecar. El mal ejemplo siempre es imitado, ¿no? Y tantas personas, yo tengo mi libertad cristiana, no somos legalistas y no vamos a seguir ninguna lista arbitraria de no tocas ni gustas. Nada de eso lo condena Pablo en Colosenses, ¿estamos de acuerdo? Pero de igual manera, con no hacer nada que haga caer a otros hermanos, ni hablar de los inconversos, Número 11, porque el pecado mancha nuestro testimonio, obstaculizando nuestro evangelismo. Lo mismo, si somos la luz del mundo, si resplandecemos como luminares en medio de las tinieblas, si el símbolo de los valdenses, la luz resplandece en las tinieblas, habla de este asunto y el asunto es así, entonces no debemos hacer nada que pudiera manchar nuestro testimonio y para las personas que no, eso es tan abstracto, no, esto es en tu chamba, en tu trabajo. Hay personas presentes aquí que perdieron su trabajo por no cooperar o por guardar silencio. Voy a ver mañana un pastor, vamos algunas semanas tomando un café y platicando de temas doctrinales.
y esto es su testimonio, le obligaron a renunciar y perder su pensión. Porque estaban firmando unos contratos con el gobierno que no correspondían, los números no correspondían a lo que estaban haciendo. Y él estaba en una parte supervisando una parte de las finanzas de la empresa y le obligaban a firmar y dijo, no, mejor entréganme la hoja y firmo mi renuncia. Sí. Ahora anda 3 años y pico pagando lo que faltaba de IMSS y por su propia cuenta, buscando cómo no perder todo. Y varias personas, tonto, es lo que le decían, necio. No quería manchar su testimonio. El número 12, porque el pecado obstaculiza nuestras oraciones. Si en mi corazón yo hubiera abrigado iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 13. El más fuerte de estos temas para todos los matrimonios aquí es este asunto de un matrimonio fuera de orden bíblico. Dice Pedro, caramba. Vosotros maridos, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida. Y al principio decía, mujeres sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen sean ganados. Y termina con ¿qué? Para que vuestras oraciones no sean obstaculizadas. Que ahí son pecados dentro del núcleo matrimonial, en el núcleo familiar, en la relación de hombre y mujer, casados, pecados que obstaculizan nuestras oraciones. Y la lista aquí es interminable. La persona, Dios no me está ayudando con mis finanzas y ni se ha preocupado por un instante en relación con su mayordomía y con el Dios que no necesita su dinero. Y sigue orando, ¿no? Para que Dios le dé una respuesta. ¿Estoy hablando con sarcasmo? Claro que sí. Pero no es algo sarcástico para Dios. Número 13, porque el pecado es adulterio espiritual. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? De tal modo que el que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago, ese es su argumento, uno de los más fuertes, ¿no? 4:4 de Santiago. ¿Y el punto? Al pecar estamos dando lugar a los ídolos del mundo o ídolos de nuestro corazón, que son lo mismo. Y esto es un acto de adulterio. Eso es la historia de Israel en forma cíclica a lo largo del Antiguo Testamento. En todos sus problemas, adulterio espiritual. Ese es el tema principal del Apocalipsis. Con aquella mujer, ¿cuál ha de ser? Sentada sobre la bestia en el capítulo 17, con la cual han fornicado todos los ricos y famosos de la tierra y todos los pueblos idólatras. Con la Babilonia en sus dos manifestaciones, la eclesiástica y la comercial, social, política, están en la cama, ¿no? Con su adulterio espiritual. Y luego dice, en el contexto cristiano dejamos nuestro primer amor, lo de la iglesia en Éfeso, en el Apocalipsis 2. Ahora, número 14, Cristo murió. Eso es un tema que vamos a analizar a fondo próximamente con el propósito de librarnos
Vean la lista de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de la contaminación del pecado, de la perversión del pecado. Y aquí lo que nos interesa, del poder, dominio o esclavitud del pecado. Todo el argumento de Romanos es que ya conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a darle rienda suelta a nuestra carne si el propósito de la muerte de Cristo fue para librarnos de la carne? Número 15, porque el pecado perjudica mi alma y mi cuerpo en un momento dado. En 1 Corintios 6, los que cometen inmoralidad sexual pecan contra sus cuerpos, dice el texto. No tan solo en contra de su alma. Las dos cosas sobre la mesa. Pudiéramos detenernos aquí con 1000 argumentos, comenzando con todas las enfermedades de transmisión sexual. Jamás sucederían si las personas no fueran a cometer esos pecados. Están pecando en contra de su propio cuerpo. ¿Cómo se van a contagiar de una enfermedad sexual que tan solo se puede contagiar una persona con esa cosa por actos de inmoralidad? ¿Cómo? Para los que dudan. Número 16, porque el pecado pudiera indicar que no soy realmente convertido, y por eso dice Pablo, los que siguen viviendo bajo el dominio de la carne morirán eternamente porque no son convertidos. Como lo dicen cantidad de otros textos. Número 17, porque el arrepentimiento es doloroso y difícil. Doloroso y difícil. Estos que se arrepienten así tan fácilmente. ¿A cómo? Nadie se arrepiente fácilmente. Si el arrepentimiento es un cambio de mente, emoción y volición en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo, en cuanto al pecado, si es un milagro de Dios, si es obra de Dios, si es el don de Dios, entonces, ¿cómo se va a arrepentir una persona tan fácilmente? Por eso oramos para que el único que les puede dar el arrepentimiento, el único que me puede dar el arrepentimiento, aún como creyente, es Dios. Y no está obligado. Número 18, porque el pecado en sí mismo es un engaño y la esencia misma de lo que conocemos como el autoengaño. ¿Cómo es que el pecado es la esencia del autoengaño? Porque promete lo que no da, promete, ofrece, garantiza lo que jamás te va a dar, felicidad y otras cosas. Oculta sus consecuencias y procura la muerte eterna, matando a todas sus víctimas. ¿Qué tipo de engaño? Autoengaño. Y 19, cada pecado está en contra del amor de Dios. Eso es un tema que íbamos a ver eso el día de hoy. Y 20, por último, no sabemos hacia dónde nos conducirá cualquier pecado. Pensaba David, caramba, estoy procurando la muerte del marido de esta mujer. Caramba, estoy procurando la muerte de un hijo que nacerá de esta relación ilícita. ¿Acaso estoy procurando la muerte de Amnón? ¿Acaso estoy procurando una guerra civil? ¿Acaso estoy asegurando que yo seré destronado, obligado a salir huyendo en la forma más vergonzosa posible? En donde su hijo Absalón agarró en su lista de concubinas, ¿no?, estas mujeres y se metió con ellas frente al público, en unas tiendas por encima, ¿no?, de la azotea, pero
quería que todos vieran, aquí vamos a entrar a tener relaciones ilícitas, véannos. Pensaba que todo esto iba a suceder. ¿A dónde le iba a conducir? Un solo pecado. ¿Sabían Ananías y Zafira qué es lo que iba a pasar con esa mentira acerca de su ofrenda? ¿Tenían la menor idea de que caerían muertos? De la misma manera que escuchamos la triste historia de todos los inconversos antes de llegar a los pies de Cristo, es prácticamente la misma historia cada vez. No tenían la menor idea a dónde serían conducidos por sus pecados. Y con razón dice Pablo en nuestro texto, los que siguen viviendo conforme a la carne, esto de morirán, lo sigo diciendo, es la muerte eterna, es el infierno, es el lago de fuego, es la perdición. ¿Creen eso los inconversos? ¿Piensan que terminarán en las llamas eternas? ¿Creen que terminarán en ese lugar en donde el gusano jamás morirá y el fuego nunca se apagará? ¿Creen que Dios sería capaz? Es lo que dudan. ¿Sería capaz Dios de hacerme algo así? No, están preguntando equivocadamente. Nosotros lo vemos en la forma correcta. Es imposible que no terminen así. Tienen que terminar así. Dios dejaría de ser Dios si no fuera así. Si no son conducidos a arrepentirse, entregarse a Cristo y comenzar una vida de transformación mortificando el pecado, Dios no puede hacer otra cosa. Dios no hará otra cosa, salvo acabar con ellos. Llegarán al momento en que desearán no haber existido, no haber vivido. Pero nunca se van a arrepentir de nada. Ese es otro tema en el Apocalipsis. Es increíble las cosas que van a suceder. Ni aún así se van a arrepentir. Una y otra vez lo dice. Y se olvidan de lo que estamos diciendo y lo que el texto dice. Dios no se va a arrepentir tampoco. Entonces su única esperanza es de arrepentirse ahora. De buscar a Cristo ahora. De salir huyendo de la ciudad de destrucción ahora. De abrazar a Cristo, de entregarse, de doblegarse. Antes de que sus pecados les lleven al infierno. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por este tema que nos ayudaste a darle algunas vueltas sobre la mortificación del pecado. Pedimos que sea un gran estímulo, como lo comentábamos al principio, un gran motivo para buscar tu ayuda y tu poder, para oponernos al salir de aquí a pecados que no son conocidos y a los cuales tenemos que oponernos por tu poder y gracia, como creyentes, entendiendo que todo lo que acabamos de ver en la lista son motivos, son razones, son explicaciones de por qué hemos de procurar esto. Pedimos que nos ayudes a hacerlo, no tan solo ahora, sino mañana y pasado mañana y a lo largo de esta semana. Y por los que no te conocen, te pedimos para que puedan también
arrepentirse y oponerse a sus pecados, creyendo en Cristo, entregándose a Cristo, confiando en Cristo y por medio de su gracia conocer su salvación. Por estas personas te pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie.